Bienvenidos al canal, familia de fuego y farándula, a esta cita ineludible de sábado, donde desentrañamos los hilos invisibles que mueven el complejo telón de la vida pública. Hoy, mis queridos, os convoco a quedaros anclados a vuestras pantallas hasta el último segundo, pues lo que se gestó en aquel plató no fue una entrevista más, fue la demolición de un discurso, el estruendo de unas máscaras cayendo al vacío y la desnuda revelación de una cadena de contradicciones que dejaron a más de uno sin aliento, suspendidos en el aire de la incredulidad. La llegada de Paola a la arena televisiva se percibía en un principio como la antesala de una charla sosegada, un paseo por los senderos de su nueva vida, lejos del fragor mediático. Sin embargo, lo que se desencadenó fue un auténtico cataclismo dialéctico, un choque frontal de discursos que sin necesidad de gritos o escándalos gratuitos, resonó con la fuerza de un terremoto en el epicentro de la verdad. No fue un debate, fue un pulso de credibilidad que se jugaba en cada frase, en cada mirada esquiva, en cada intento desesperado por mantener una fachada. Ni atención, porque aquí no solo estamos hablando de los habituales enredos de la fama, esto fue un desafío a la lógica más elemental, una afrenta a la memoria colectiva del público. Hubo un encontronazo claro y contundente con Terelu Campos, una de las guardianas más experimentadas de la verdad televisiva, y este marcó el tono desde el primer instante, cambiando por completo el rumbo preestablecido de la conversación. Aquel instante inicial fue la primera ficha que cayó, desatando una reacción en cadena que nadie en el plató, ni la propia Paola, pudo anticipar en su totalidad. Pero antes de sumergirnos por completo en esta vorágine de incoherencias y verdades a medias, antes de desvelar cada una de las capas de este drama moderno, permitidme pediros un favor. Es gratis, es sencillo y es la forma más directa de alimentar el fuego de este canal, que es vuestra casa, que es familia y que analiza sin miedo, buscando siempre la luz en las sombras de la farándula. Si aún no lo habéis hecho, dadle al botón de suscribir en olor a farándula. Dejad un buen like que lo haga llegar a más personas y, por supuesto, contadme en los comentarios qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Paola intentó, deliberadamente, tomar por ingenuos tanto a los colaboradores como a los espectadores desde el primer segundo de su aparición? Vuestras opiniones son el pulso de nuestra comunidad. Desde el primer cruce de palabras, la escenografía de la cordialidad empezó a resquebrajarse. Paola, con una calculada sutileza, comenzó a deslizar críticas sobre la exposición mediática ajena, un lamento por la deriva de un medio en el que, paradójicamente, se encontraba sentada. Era el inicio de su estrategia, una maniobra que pretendía posicionarla como una observadora distante, casi una víctima de un sistema que según ella la había arrastrado sin su consentimiento. Sin embargo, el destino quiso que la verdad tuviera su propia defensora en Terelu Campos, quien, con una agudeza lapidaria, frenó en seco aquella narrativa prefabricada, señalando una incongruencia tan evidente como dolorosa. No puedes, de ninguna manera, criticar la televisión con tanta vehemencia cuando tú misma has participado activamente en ella, cuando has tomado decisiones conscientes para formar parte de este circo mediático que ahora desprecias. Fue la esencia de aquella reprimenda elegante, un zarpazo de realidad que se clavó hondo. Ese primer tasca, pronunciado sin aspavientos pero con la firmeza de la experiencia, dejó a Paola descolocada como un barco sin timón en medio de una tormenta inesperada. El brillo en sus ojos vaciló, la sonrisa forzada se contrajo, y a partir de ese instante, el plató entero percibió que la dinámica había cambiado, que cada frase, desde ese momento, pesaría el doble, cargada de un escrutinio implacable. Lo que había comenzado como una charla tranquila, con visos de ser una intervención más en el torbellino de la actualidad rosa, se metamorfoseó en un auténtico pulso de credibilidad, una batalla campal donde la verdad era el único trofeo en juego. ¿Estaba Paola dispuesta a defender su discurso hasta las últimas consecuencias, o su relato se desmoronaría bajo el peso de sus propias contradicciones? El ambiente se tornó denso, palpable,
cada silencio una pausa dramática que contenía 1000 preguntas sin respuesta. A partir de aquel primer choque de trenes dialécticos, la conversación se adentró en terrenos mucho más pantanosos, convirtiéndose en una travesía incómoda para todos los presentes. Fue en ese punto exacto, cuando el guión improvisado de Paola comenzó a salirse de sus márgenes, donde se hizo evidente que la protagonista perdía, de forma inexorable, el control de su propio discurso. Aquel era el inicio de su caída, un desequilibrio que la arrastraría hacia un abismo de justificaciones que no convencían a nadie. Nella, con una voz que empezaba a mostrar fisuras, intentaba a duras penas explicar que no le gustaba la deriva mediática, que ya no se reconocía en el ambiente televisivo actual, un escenario que según sus palabras no buscaba y en el que se sentía incómoda. Era la narrativa de la víctima renuente, la historia de alguien atrapado por las circunstancias. Sin embargo, la memoria de Terelu y la de otros colaboradores no era tan maleable, tan susceptible a los relatos autocompasivos. Como un coro griego, le recordaron algo tan básico como irrefutable. Ella también había participado en innumerables programas, había sido colaboradora y, lo más importante, había tomado decisiones conscientes y reiteradas para sentarse en ese mismo plató, bajo esos mismos focos. En Paola, en un acto de confusión que algunos interpretaron como sincero extravío y otros como una estratagema desesperada, se mostró visiblemente perdida. Preguntó varias veces, con la mirada vagando por el plató, cuál era exactamente la cuestión que se le planteaba, reconociendo abiertamente que se había perdido en la maraña de su propia intervención. Esa falta de claridad, esa incapacidad para hilar un argumento coherente, provocó que desde el plató se le lanzara un veredicto directo y sin rodeos su mensaje. Sencillamente no se estaba entendiendo, se disolvía como arena entre los dedos. En Terelu, en un ejercicio de paciencia y profesionalidad admirable, insistió en que su intención no era, en absoluto, atacarla, sino intentar comprender el porqué de sus cambios de rumbo, las razones que la habían llevado a transitar por caminos tan dispares. Le señaló, con la precisión de un cirujano, que era una incoherencia flagrante hablar de un rechazo visceral a la televisión cuando paradójicamente se había aceptado formar parte de ella una y otra vez. Era un dilema existencial, un nudo gordiano que Paola no lograba desatar. No fue en ese momento de máxima presión, cuando la lógica se impuso al sentimiento, cuando Paola intentó parapetarse tras un escudo de explicaciones personales. Habló de procesos internos, de terapia, de la búsqueda de una tranquilidad que según ella no significaba amar la exposición. Se trataba de un intento de humanizar su contradicción, de justificar su presencia a través de un viaje introspectivo. Pero el problema de fondo, la herida que no cicatrizaba, era que esas explicaciones, por muy íntimas que fueran, no respondían a la pregunta principal, a la cuestión central que el plató le había planteado con insistencia implacable. En el plató, con la agudeza que solo dan los años de oficio y el escrutinio público, percibía que Paola se estaba desviando del tema principal, que sus justificaciones personales eran, en realidad, un laberinto sin salida para evitar la confrontación con su propia historia. La tensión aumentaba a cada minuto, el aire se cargaba de una electricidad sorda. Ya no era un simple desacuerdo de opiniones, no era una sensación clara, rotunda, de incoherencia que se hacía cada vez más evidente para todos los presentes, y por supuesto para los millones de ojos que observaban desde sus casas, cuestionando la autenticidad de cada una de sus palabras. Desde las profundidades de un discurso que ya se tambaleaba, el momento se complicaría todavía más, sumergiéndose en una espiral de palabras que giraban sobre sí mismas, como un torbellino sin escapatoria. Paola, en su afán desesperado por matizar sus propias declaraciones, por moldear una realidad a su conveniencia, hizo que su narrativa se enredara en un bucle interminable. Afirmó con vehemencia que jamás había imaginado sentarse en un plató como aquel, que nunca había buscado el tipo de exposición que ahora la rodeaba, argumentando que su presencia allí respondía únicamente a una necesidad personal de defenderse de ataques velados, de rumores insidiosos. Sin embargo, la memoria del medio es tenaz,
y la voz de la experiencia resuena con una claridad implacable. En ese punto crucial, Terelu Campos, con la autoridad que le otorgan décadas de batallas televisivas, volvió a intervenir, cortando de raíz el hilo de la justificación con un recordatorio tan concreto como ineludible. Le recordó a Paola, con una firmeza que no admitía réplicas, que sentarse en televisión en cualquier formato o bajo cualquier pretexto es siempre una decisión personal, una elección consciente, y que nadie, absolutamente nadie, obliga a nadie a ocupar ese espacio, a exponerse bajo el ojo inquisitivo de las cámaras y los millones de espectadores. Paola, ante la inquebrantable lógica de Terelu, intentó suavizar el golpe buscando una rendija por la que escapar de la celda de sus propias contradicciones. Arguyó que acudir a una entrevista puntual no era, bajo ningún concepto, lo mismo que ser una colaboradora habitual, que una cosa era responder a preguntas específicas y otra muy distinta era estar de forma permanente en un programa, formando parte intrínseca de su estructura diaria. Era un intento de dibujar una línea en la arena, de establecer una frontera artificial entre dos realidades mediáticas que para el público y para la veterana presentadora se solapaban de forma inextricable. La distinción, sin embargo, no terminó de convencer, se desvanecía ante la evidencia de su historial. Terelu, impasible, insistió con la seriedad que demandaba el momento, recordándole a Paola que ella sabía perfectamente el significado profundo de sentarse en ese lugar, que lo había vivido y respirado durante años con cada fibra de su ser, con cada emoción expuesta a la luz pública. La presentadora no lograba comprender ni aceptar un discurso de rechazo tan vehemente hacia la televisión cuando, al mismo tiempo, se participaba activamente en ella, alimentando precisamente esa exposición que ahora se denostaba. La incoherencia se había convertido en el personaje principal de aquella incómoda función, devorando la credibilidad de Paola a cada frase. En aquel instante, la tensión alcanzó un punto de no retorno. Paola se puso, más que nunca, a la defensiva, como una leona acorralada en un ring de boxeo verbal. Aseguró, con una voz que denotaba nerviosismo y un cierto tono de reproche, que no estaba atacando a nadie, que solo estaba explicando con la sinceridad que le era posible cómo se sentía en aquel preciso momento. Pidió, casi imploró, que sus palabras no fueran malinterpretadas, que no se sacaran de contexto. Pero el tono ya era irrevocablemente tenso. Cada sílaba estaba cargada de una electricidad que presagiaba la tormenta. El diálogo se convirtió en un campo de batalla de interrupciones constantes, de aclaraciones forzadas y de una sensación palpable de que nadie estaba avanzando, de que la verdad se escapaba entre los dedos como arena fina. El plató entero entró en una especie de diálogo circular, un laberinto sin salida donde Paola explicaba, los demás cuestionaban con una paciencia que se agotaba, y ella volvía a justificarse con argumentos que ya no calaban, que se estrellaban contra un muro de incredulidad. Esa falta de un cierre claro, de una resolución que diera luz al embrollo, empezó a desgastar el ambiente de forma evidente, consumiendo la energía y la paciencia de todos. El encontronazo, que se había gestado en las sombras de las palabras no dichas, terminó de hacerse dolorosamente evidente cuando Paola, en un intento de conectar con una empatía que se desvanecía, empezó a hablar de su proceso personal, de la terapia que la acompañaba y de una convicción inquebrantable. Ella no iba a sentarse en un plató a llorar, ni a mostrarse vulnerable de forma gratuita para generar una compasión fácil. Lo pronunció como una explicación, como una declaración de principios. Pero en el plató, aquel mensaje se percibió, casi de forma unánime, como un reproche implícito, una crítica velada a la forma en que otros habían gestionado su dolor en la televisión, abriendo una brecha aún más profunda entre ella y sus interlocutores. Terelu, con la sabiduría que le otorga el haber navegado por las turbulentas aguas de la televisión durante décadas, intentó rebajar el tono, disipar la creciente hostilidad, pidiéndole a Paola, con un gesto conciliador, que no estuviera a la defensiva, que nadie en aquel plató tenía la intención de atacarla. Sin embargo, Paola,
atrincherada en su propia percepción de la realidad, insistió en que se sentía profundamente cuestionada, que se estaban sacando conclusiones de sus palabras que ella no había dicho literalmente, que se la estaba caricaturizando. El intercambio se tornó, en ese instante, especialmente incómodo, rozando el límite de la confrontación abierta. Terelu, en un giro inesperado, respondió a la persistente queja de Paola con una firmeza que disipó cualquier atisbo de duda. Le recordó, con una mirada que perforaba el alma y una voz que vibraba con autoridad, que ella sabía perfectamente lo que significaba exponerse en televisión, que no hablaba desde la ignorancia o la ingenuidad. Fue un golpe de autoridad, una afirmación de su propia legitimidad en el debate. Incluso, en un gesto cargado de simbolismo y de una teatralidad innata, Terelu se levantó de su silla, rompiendo la inercia de la mesa de debate. Aquel movimiento marcó un antes y un después, dejando claro que la discusión había trascendido la barrera de una conversación tranquila para convertirse en un choque frontal de percepciones, una batalla de voluntades en la que la verdad se erigía como la única vencedora o vencida. Paola, ante la magnitud del gesto de Terelu y la intensidad de la situación, respondió con una notoria capa de nerviosismo. Intentó suavizar el momento, aclarando con una sonrisa forzada y una voz titubeante que solo estaba bromeando, que no pretendía ofender, pero era demasiado tarde. La sensación de tensión ya estaba irrevocablemente instalada en cada rincón del plató, flotando en el aire como una niebla densa y opresiva, marcando un punto sin retorno en la credibilidad de su intervención. La risa forzada de Paola, lejos de aliviar, subrayaba la magnitud del abismo que se había abierto. El problema de fondo, la herida purulenta que alimentaba este enfrentamiento verbal, residía en una dicotomía insalvable. Paola quería, con todas sus fuerzas, transmitir un mensaje de rechazo a esa exposición mediática, de incomodidad sincera. Pero el plató, con la memoria colectiva del público como testigo mudo, le devolvía una imagen diametralmente opuesta, la de alguien que de forma consciente y reiterada había tomado decisiones mediáticas claras, que había coqueteado con el foco con una frecuencia innegable. Esa distancia abismal entre lo que ella sentía en su fuero interno y lo que los demás veían y recordaban fue el combustible que alimentó el conflicto, la chispa que encendió la hoguera de la desconfianza. Y cuanto más intentaba Paola explicarse, cuanto más se esforzaba por justificar sus incoherencias con retorcidos argumentos y procesos personales, más se evidenciaban las contradicciones flagrantes en su discurso. Era un intento de construir un puente sobre un río de mentiras que inexorablemente se derrumbaba a cada paso, dejando a la vista las grietas más profundas de su relato. El ambiente en el plató, ya de por sí cargado, se volvía cada vez más denso, casi irrespirable, con la sensación de que el naufragio era inminente, con la verdad emergiendo como un iceberg implacable, imposible de ignorar. El cierre de este segmento, de esta intervención, que prometía ser una más y se convirtió en un mazazo de realidad, dejó una sensación muy clara en el plató, y por supuesto en cada casa donde se seguía con avidez el minuto a minuto de esta confrontación. No se llegó a una conclusión definitiva, no se resolvió el desacuerdo de forma amistosa, ni se construyó un puente entre las partes, pero sí quedó expuesto, de forma brutal e innegable, algo de una importancia capital. Paola no consiguió sostener un discurso coherente sobre su relación con la televisión. Se desmoronó bajo el peso de sus propias inconsistencias. Quería marcar distancia, presentarse como una víctima del sistema, pero al mismo tiempo, de forma flagrante, justificaba su presencia allí, en el epicentro de aquello que decía aborrecer. Quería mostrarse firme, inquebrantable en sus principios, pero acabó descolocada, casi desarmada, cuando le señalaron, una y otra vez, las contradicciones más elementales de su relato. Fue el ocaso de un intento fallido de reescribir su propia historia mediática ante un auditorio que no estaba dispuesto a comprar el cuento de hadas. La verdad, como siempre, se alzó como la única soberana. Terelu, por su parte, no cayó en la trampa del drama fácil ni en el ataque personal. Su papel, el que ejerció con una maestría inigualable, fue el de poner el espejo de la realidad delante de Paola,
de señalar con dedo implacable que las decisiones, especialmente en el circo mediático, tienen consecuencias ineludibles. Y eso, aunque se haga sin gritos, sin escándalos ensordecedores, duele, cala hondo, porque la verdad, en su desnudez, es a menudo mucho más demoledora que cualquier insulto o confrontación abierta. Fue una lección de televisión, de periodismo, de vida. Por eso, este encontronazo, esta batalla de voluntades y verdades, no necesitó de una pelea abierta, de un intercambio de improperios para ser evidente y palpable. Bastó con los silencios cargados de significado, con las interrupciones precisas que frenaban en seco la huida de la verdad, con las frases que se quedaban suspendidas en el aire, como dardos envenenados que encontraban su blanco en la incoherencia. Al final, lo que quedó, lo que resonó con la fuerza de un trueno, fue una imagen potente y desoladora, la de un plató que dejó de seguir el relato preestablecido y empezó a cuestionarlo, a desmenuzarlo, a despojarlo de sus velos. Y cuando eso ocurre, cuando la narrativa del protagonista se descompone bajo el peso de la verdad, éste pierde, de forma irreversible, el control de su propia historia, entregándola a la interpretación, a menudo cruda y sin concesiones, del público. Esa es la razón fundamental por la que este momento televisivo ha dado tanto que hablar, por la que ha resonado con la fuerza de un eco eterno. Porque más allá de lo que se dijo o se dejó de decir, lo que se notó, lo que se sintió en cada hogar fue que Paola no logró convencer. Y en televisión, en este brutal y despiadado escaparate de la realidad, cuando no convences, el público no espera explicaciones tardías. El público saca sus propias y a menudo implacables conclusiones que se convierten en sentencia definitiva. No dejéis de suscribiros a Olor a Farándula para seguir desvelando estas verdades. Os